Un resfriado no es nada más una alteración o un proceso que afecta a la nariz o la garganta, sino en general afecta a todo el aparato respiratorio. El frío hace que todos los mecanismos de defensa del aparato respiratorio se detengan. Cuando yo me enfermaba, lo que más odiaba era tomar diferentes tomas y era, a ver, me estoy tomando 27 pastillas al día Ajá. para quitarme esta sensación y esta gripa. Y, y gracias a la tecnología, gracias a todo, creo que se han creado como las conjunciones, ¿no? De medicamentos que Claro, en una sola cápsula, en una puedes sola, tener todo, puedes tener todo. evitando por supuesto el riesgo de una intoxicación o de alguna reacción adversa. Aquí en México, pues sí, efectivamente hay una marca que se llama Antifludes, que tiene ya más de 50 años en el mercado y que básicamente tiene esta combinación de amantadina con clorfenamina y con paracetamol. Es decir, unimos un antihistamínico, un antiviral y además un medicamento que nos va a controlar la fiebre y el dolor de cabeza. Cuando nosotros tenemos una gripa, ¿cuándo podemos catalogar como focos rojos de que se va a complicar? Hay un signo que se llama tiraje intercostal, donde el paciente cada que respira, pues se le sume toda la piel a nivel de las costillas o a nivel del esternón. Ese niño se está complicando y hay que llevarlo con urgencia, al servicio de urgencias o con el pediatra, porque se puede estar desarrollando una neumonía. Color del moco verde es tal cosa, color del moco amarillo representa tal cosa, el transparente dicen muchos, es por virus. Entonces, esos tres colores del moco que todos conocemos, Ujú. es cierto lo que dicen que con el color del moco puedes diagnosticar cuál es la etiología del problema que tienes. En este episodio invitamos al doctor Francisco Javier Sáinez. Él es otorrinolaringólogo y cirujano de cabeza y cuello. También es presidente de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología. En este podcast vamos a hablar de todo acerca de las enfermedades respiratorias, enfocados en la gripe y el catarro. No te lo puedes perder. Atención, se viene la época del año donde las enfermedades respiratorias nos alcanzan. Y hoy más que nunca en la época post-pandemia tenemos que tener estos cuidados. Sean bienvenidos a un episodio más de Medicina Viral. Yo soy el Dr. Víctor Manuel Encina, mejor conocido como el Dr. Vic. Recuerda seguirnos en Spotify, darnos 5 estrellas y también ahí puedes comentar. Si nos estás escuchando en Spotify, recuerda pasarte a YouTube, ya que al final vamos a poner imágenes esquemáticas en este episodio donde te explicaremos cómo son los casos de ciertos pacientes. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante y que es de las dudas más comunes buscadas en Google. ¿Cómo tratar la gripe, el catarro, la tos? Para esto nos acompañan nuestros amigos de Antifludes. Para ello, trajeron a un experto. Él es el doctor Francisco Javier Sáinez Marín. Él es otorrinolaringólogo, cirujano de cabeza y cuello y presidente de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. ¿Cómo estás, Francisco? Muy bien, Vic. ¿Cómo estás, Víctor Vic? Encantado de estar contigo este día y bueno, y feliz de platicar con toda tu audiencia de un tema que, como tú dices, es de lo más común y de lo que más se pregunta y se busca y donde tiene conocimiento desde nuestra bisabuela hasta la vecina de al lado. Totalmente. A ver, y como médicos, incluso los médicos generales, Claro. tú y yo que somos especialistas, yo que soy ortopedista, incluso Ajá. todo el tiempo, todos los meses, siempre tengo una duda de alguien conocido, de un familiar, de que, oye, traigo catarro. Oye, ¿Qué me tomo? ¿qué me tomo? Traigo gripa, me siento mal, remedios, infinidad de cosas. Cualquier médico que esté viendo este podcast sabe que es una de las dudas más comunes. Claro. Entonces, primero que nada, yo te quiero preguntar, tú que eres el experto, ¿cómo podemos definir la gripa? En Medicina Viral intentamos ofrecer información valiosa y entretenida. Recuerda que el contenido del podcast no reemplaza la opinión de un profesional de la salud. Las opiniones del programa son responsabilidad de quien las emite. Bueno, fíjate, estamos por empezar prácticamente ya los meses de invierno, entonces pues vamos a empezar a ver mucho este tipo de patologías en la consulta, no solamente de la especialidad, sino prácticamente en todas. En la de ortopedia, en la de ginecología, no se diga en la de pediatría. Las infecciones son, en este caso, infecciones respiratorias, son procesos donde está involucrado algún virus en un 80-85% de los casos y en el resto generalmente ya es una bacteria o es otro germen que viene a complicar una infección viral. Este tipo de infecciones generadas por virus, hay varios virus en el medio ambiente que están constantemente circulando,
Ahorita vamos a comentar algunas cuestiones porque es más frecuente en esta época del año. Y bueno, todos estos virus se pueden transmitir con mucha facilidad, con mucha velocidad y generalmente pues te van a ocasionar estos síntomas, ¿no? Que comentabas, el cuerpo cortado, el dolor de cabeza, el escurrimiento nasal. Y bueno, la realidad es que después de la pandemia, cualquier persona que estornuda o tose, pues ya lo vemos feo, ¿no? Porque sabemos que puede estar transmitiendo pues algún virus que eventualmente pudiera ser peligroso. Pero bueno, afortunadamente la pandemia ya pasó, sabemos que la infección por SARS-CoV-2 sigue sus picos ahí, pero bueno, la realidad es que lo más frecuente es tener este tipo de infecciones virales, conocidos como resfriado común. También tenemos los casos de influenza, que también se presentan mucho en esta temporada. ¿Y por qué se presentan más en esta temporada? Pues por varias situaciones. Bueno, la primera, cambios en el clima. Generalmente la disminución de la temperatura ambiental, el frío, hace que todos los mecanismos de defensa del aparato respiratorio se detengan, se paralicen. El frío literalmente congela todo el mecanismo de barrido, ¿no? Y es una pregunta súper común. Si el frío causa eso. Exactamente. Sí. Y por eso es que los cambios de temperatura, y no necesariamente a veces el frío, puede ser que a lo mejor, vamos a suponer que estamos en alguna playa y en México tenemos las mejores del mundo. Y entras al hotel y el aire acondicionado a todo lo que da. Ese cambio brusco de temperatura hace que se paralicen varios mecanismos de defensa que tenemos en el sistema respiratorio. Tenemos una especie de barrido microscópico que cualquier polvo, bacteria, virus que caiga en la nariz o que llegue a entrar en la nariz, lo barren hasta la garganta y lo eliminan. Además tenemos el moco. El moco encapsula precisamente esos virus, esas bacterias, esas partículas dañinas y entonces es más fácil barrerlos. Pero ¿qué pasa con el frío o con el cambio de temperatura? Bueno, número uno, te paraliza, te congela ese barrido y además el moco también lo hace más espeso. Entonces, una vez que la bacteria o el virus llega al aparato respiratorio, es muy fácil que empiece a reproducirse y entonces pues ya se genera este proceso infeccioso que conocemos como gripa o como resfriado. Un detalle que a veces la gente no necesariamente relaciona es que un resfriado no es nada más una alteración o un proceso que afecta a la nariz o la garganta, sino en general afecta a todo el aparato respiratorio. Y entendiendo como aparato respiratorio que empieza desde la punta de la nariz a la punta del pulmón. Y en el camino pasa por ojo, oído, senos paranasales, garganta, cuerdas vocales, tráquea, bronquios y pulmones. Todo eso es aparato respiratorio. Y entonces por eso un paciente con gripa de repente pues le duele la cabeza o le arden los ojos o le lagrimean los ojos, se le tapan los oídos, les pueden doler los oídos. Por supuesto el ardor de garganta que pues es como de lo más común. Si además, por ejemplo, también se infectan las anginas, pues incluso el dolor todavía es mucho más intenso y ahí los síntomas empeoran un poquito más. Pero pues también puede aparecer ronquera o tos. Vamos, es una serie de síntomas claro, que en general van más allá de la afectación de la nariz y que por supuesto, dependiendo de la severidad de la infección, pues habrá infecciones que nos permitan hacer nuestras actividades y habrá otras donde sí literalmente pues nos tumban en la cama y requieren de reposo para podernos recuperar. Oye, doctor Francisco, ahorita mencionabas que entre el 70-80% de las causas de esta enfermedad son por virus. Es correcto. Debo inferir que los virus están por todas partes. Digamos que están circulando todo el año, me imagino. Claro. Están en ciertas personas activos, en otros no activos. ¿Cómo funciona esta parte en la que nosotros podemos infectarnos o no infectarnos? Es algo que mucha gente siempre se ha preguntado. ¿Cómo es que a veces sí me infecto, a veces no? ¿Están ahí? ¿Están en el aire? ¿Están aquí en medicina viral? ¿Qué pasa? Pues efectivamente están en todas partes y están durante todo el año, ¿no? Y para que un paciente se infecte o porque unos sí se infectan y otros no se infectan, depende básicamente de tres aspectos. Uno, del virus, por supuesto. Hay virus que son más agresivos que otros. Y además también depende de la cantidad de virus a la que estás tú expuesto. Supongamos que tú estás caminando en la calle, sí, a lo mejor hay virus, pero realmente el aire se encarga de dispersar esos virus y la carga a la cual tú vas a estar expuesta es muy pequeña. Pero vamos a suponer que son las fiestas patrias, una fiesta de Día de Muertos, un cumpleaños, una posada, fin de año, Navidad. O sea, hay mucha gente en un espacio muy cerrado donde entonces la carga viral
puede incrementarse y es mucho más fácil que la gente se infecte. Entonces, en primer lugar, depende de la agresividad del virus y de la carga viral a la que estés expuesta, número 1. Número 2, del ambiente, que ya platicamos ahorita, que bueno, en los cambios de temperatura pueden ser un factor, puede también depender mucho del grado de contaminación. Aquí, particularmente en la Ciudad de México y en grandes ciudades, Puebla, Guadalajara, Morelia, León, apenas me estaban comentando, son ciudades que a lo mejor por su ubicación geográfica no tienen una adecuada dispersión de contaminantes. Todos estos contaminantes cada vez se hacen más pequeñitos, entonces pueden pasar prácticamente a toda tu vía respiratoria y generar un proceso inflamatorio, es decir, las irritan, las lastiman, entonces es mucho más fácil que llegue un virus y que prácticamente se instale. Y ese sería el segundo factor. 1, el virus; 2, el medio ambiente; y 3, el más importante, el huésped, es decir, el ser humano. ¿De qué depende de que yo me infecte? Pues depende de una serie de situaciones que pueden ir desde una buena alimentación, una buena hidratación, un buen descanso. Desafortunadamente en ciudades grandes pues no tenemos ninguna de las tres, ni comemos bien, ni descansamos bien, ni tomamos suficiente agua. Si además a todo eso agregas que tu sistema inmunológico por alguna situación no está funcionando de forma adecuada, a lo mejor pasaste por una diarrea, vamos a suponer que es una infección que está en otra parte del aparato respiratorio, pero eso hizo que bajaran tus defensas. Que el paciente a lo mejor o la persona estuvo sometida a un estrés intenso. Cuando digo estrés, me refiero al más amplio sentido de la palabra. O sea, puede ser el paciente no ha dormido, el paciente tuvo una cirugía, el paciente ha tenido jornadas de trabajo extenuantes. Entonces, todo ese tipo de situaciones también minan o disminuyen tu capacidad para protegerte o para defenderte o reaccionar contra infecciones virales. Entonces, ¿por qué unos sí se enferman y por qué otros no? Pues depende sobre todo, a final de cuentas, del huésped, del paciente, ¿no? En este sentido, nos ha tocado ver, y seguramente muchos de nuestros colegas que nos están escuchando, la gente en general, que de repente se enferman 2 o 3 personas en la familia, que viven todos juntos, y hay uno que no le pasa nada. Sí. Y está perfectamente bien y no tiene gripa y no tiene nada, y es a quien está ayudando a todos los demás, ¿no? Y es el cuate que a lo mejor hace ejercicio, que duerme bien, que a lo mejor sigue una vida relativamente sana. Entonces, son ese tipo de detalles los que hacen que un paciente se enferme o no se enferme. Un detalle importante: a veces también el paciente puede tener alguna condición que lo predisponga. Por ejemplo, si el paciente es diabético, es hipertenso, está pasando por un proceso de manejo de cáncer, hay alguna situación que pudiera afectar en general el funcionamiento del sistema inmunológico, son pacientes que caen fácilmente en este tipo de procesos, porque además se infecta con una facilidad impresionante. O sea, todos los virus que generan gripa o procesos infecciosos de la vía respiratoria superior se diseminan y se contagian con muchísima facilidad. Eso es muy interesante, porque ahorita que decías, siempre hay un miembro de la familia o uno de los amigos que no se infecta. Sí. Dices, ¿cómo ese canijo nunca sí, le pasa nada? Pero ¿no? Exactamente, nunca le pasa nada, ¿no? Y a veces, y conoces al otro, ¿no? Al que no termina de pasar un mes y ya está otra vez enfermo, o ya tiene otra vez gripa, o algo ya le pasó. Entonces, ahí hay que checar a lo mejor otras cosas, pero sí, efectivamente es muy frecuente. Oye, Doc, y cuéntame un poco de los virus. Okay. Sé que hay virus como miles y cientos de miles. Ajá. Pero hay unos bien identificados que son más frecuentes, tengo entendido. Sí. ¿Cuáles son los virus más frecuentes que podemos encontrar que nos causan esto? Claro. Mira, en el caso particular del resfriado común, clásicamente hemos encontrado unos virus que los hemos agrupado con el nombre de rinovirus. Ajá. Los rinovirus son un grupo de virus de esta inmensidad de la cual tú mencionas, que pueden llegar a generar infecciones del aparato respiratorio. Están también los virus de la influenza, que clásicamente son infecciones de tipo estacional. Normalmente empiezan a aparecer los primeros casos en octubre y se puede extender la presencia del virus de la influenza hasta abril o mayo.
Ahora, son casi 6 meses que tenemos la presencia de este virus. Es un virus relativamente agresivo, o sea, no solamente te genera infecciones del aparato respiratorio superior, sino que incluso te puede generar neumonía. Y recordemos que las neumonías, para la gente que no o bronconeumonía, son estas infecciones virales que bajan hasta el tracto respiratorio inferior y que afectan tanto bronquios como pulmones. Y el paciente, pues, finalmente se inflama y no puede respirar. Entonces, por eso la importancia de la influenza, y al menos hablando de neumonías, pues son de las principales causas de mortalidad en la población arriba de 65 años y en los pacientes menores de 5 años. Por eso también se hacen tanto énfasis en las campañas de vacunación, pues sobre todo para prevenir esta forma de mortalidad que al menos en nuestro país todavía es una causa importante, Muy ¿no? alta todavía. Es muy alta, sobre todo considerando que es una causa infecciosa, que hay vacuna y que hay tratamiento médico. Porque además, afortunadamente, bueno, de los males el menos peor, el virus de la influenza es de los pocos virus que tiene un antiviral específico y además hay vacunación para evitar la infección. Entonces, pues bueno, se ha dicho de paso, pues invitarlos a que se vacunen ahora que salgan las, que ya están de hecho ya en el mercado, ¿no? Entonces, bueno, hablamos de los rinovirus, de los virus de la influenza. Hay otro virus que es como un primo, que son los virus de la parainfluenza. Tenemos también desde hace un par de años, es un virus que ya estaba circulando, pero que se ha vuelto más frecuente, es el virus sincicial respiratorio. El virus sincicial respiratorio es un virus que ataca también predominantemente los extremos de la vida, es decir, menos de 5 años, más de 60 años. Y curiosamente, este virus, déjame decirte, que es un virus que puede estar incluso camuflajeado dentro del organismo, donde los síntomas no son tan intensos y hasta que genera la complicación, es decir, hasta que ya tiene el paciente una neumonía o una sinusitis o una otitis media, es cuando el paciente se da cuenta que estaba enfermo. O sea, es de los grandes problemas que ahorita nos estamos enfrentando porque el paciente llega cuando ya está complicado. Entonces, pues tenemos el virus sincicial respiratorio. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar el virus del SARS-CoV-2, el que genera el COVID, la COVID, que bueno, ahorita o en este momento prácticamente toda la población o ya estuvo en contacto con el virus. Aquí también cabe mencionar, seguramente todos conocen gente que durante la pandemia aparentemente no se infectó. Ajá, entonces, sin embargo, recordemos que hay un grupo de pacientes que pudieron haber estado infectados, pero simplemente no desarrollaron síntomas. ¿Por qué no desarrollaron síntomas? Pues mucho tiene que ver por las características del sistema inmunológico, ¿no? Entonces, el virus del SARS-CoV-2, comentaba yo, ya hemos estado expuestos a él o ya nos hemos vacunado. Entonces, no son infecciones que en un momento dado afortunadamente nos lleven a un proceso de hospitalización o que incluso pudieran generar muerte, aunque todavía, de acuerdo a las estadísticas nacionales, al Sistema Nacional de Epidemiología, todavía hay muertes reportadas por infecciones por SARS-CoV-2. Aquí el problema con la infección de este virus, bueno, son varias, ¿no? Bueno, la primera es, el problema no es que te infectes, el problema es que qué síntomas vas a desarrollar a largo plazo. Ahora, en muchas bibliografías, en muchos foros, se habla del long COVID o del COVID prolongado, que es una serie de manifestaciones que van más allá del aparato respiratorio, que pueden afectar sobre todo sistema neurológico, sistema osteomioarticular. Se ha visto algunas implicaciones en corazón, en riñón, en fin, y bueno, sobre todo en sistema inmunológico, que también le da al traste la infección por COVID. Entonces, son una serie de problemas pues que todavía no alcanzamos a dimensionar. Al menos en la parte de otorrinolaringología, lo que hemos visto es que una infección por COVID te puede generar, por supuesto, una infección de vía respiratoria superior que puede generarte una sinusitis, una otitis media con perforación de la membrana timpánica, una hipoacusia súbita, que es la pérdida o el infarto del nervio auditivo y el paciente pierde la audición, puede generarte problemas de pérdida de olfato, ajá, y además hay que mencionar a la gente que nos escucha que el 80% del gusto lo da la nariz.
Todos hemos pasado por una gripa y los alimentos no nos saben. Bueno, particularmente el virus del SARS-CoV-2 afecta los filetes olfatorios que tenemos en la nariz y el paciente no solamente pierde el olfato, sino también pierde el gusto. Son pacientes que pueden tener problemas también de equilibrio. Hemos visto que hay muchos pacientes que posterior a tener una infección por SARS-CoV-2 están presentando cuadros constantes, pero sobre todo lo que vemos con más frecuencia es que un paciente que tuvo infección por SARS-CoV-2 o que desarrolló COVID va a presentar infecciones del aparato respiratorio superior recurrentes y se enferman 1 y 2 y 3 veces y todo eso está muy relacionado directamente con una afectación al sistema inmunológico. Entonces, pues tenemos ahora sí que para dar y regalar, hablando de virus que generan infecciones respiratorias. Sí, los virus generan sin duda complicaciones. Ahorita que mencionabas, por ejemplo, del SARS-CoV-2, las complicaciones a nivel de otorrinolaringología, también en ortopedia tenemos complicaciones de eso. Y varias. Por ejemplo, la necrosis avascular de la cabeza de la cadera. Estamos viendo muchos pacientes que estuvieron tratados con dexametasona en la pandemia y se muere la cabeza del fémur y tienen que ponerles prótesis. Entonces es otra complicación que no tiene nada que ver con esa, pero yo me imagino que de cardio, de nefro, de todas hay. Todo tiene complicaciones el COVID. Entonces es algo duro. Y bueno, ya nos fuimos mucho al COVID. Nos fuimos exactamente. ¿No? Pero yo te quería preguntar, entonces el virus entra a nuestro cuerpo. Y cuando yo me paro al día siguiente y digo, híjole, es que me duele la cabeza, me siento cansado, me tomo la temperatura, tengo 38.5, tengo fiebre, tengo los ojos llorosos, como dicen esa expresión, el cuerpo cortado. ¿No? Y todos nos preguntamos por qué nos causa esa sintomatología tan molesta que no queremos tener a la hora de ir a trabajar y que pues a veces tenemos que ir a trabajar así, ¿no? Y nos sentimos horrible. Por ejemplo, mi mamá cuando le da gripa o catarro, todo eso, ella se queda en cama una semana. Yo, por ejemplo, como que no es tan duro y otros como que dicen, no, sí, el cuerpo cortado es lo peor, otros el dolor de cabeza, otros la fiebre, no para la fiebre. ¿Por qué pasa eso? Bueno, ¿esto por qué sucede? Sucede básicamente por 2 mecanismos. El primero, el proceso inflamatorio que genera una infección viral en el organismo genera la liberación o la generación de sustancias. Vamos a hablar un poquito en términos médicos, espero no hacerlos muchas bolas a tu audiencia o al menos a los que no son médicos. Cuando tenemos una infección viral, nuestro sistema inmunológico intenta atacar a ese virus. Y en ese proceso se generan sustancias que incrementan la temperatura corporal, que afectan la sensibilidad de los músculos y por eso nos duele la cabeza, generan vasodilatación de algunos vasos y por eso también duele la cabeza, duele el cuerpo, esa sensación de cansancio que también sentimos. Pero sobre todo, estas sustancias que dilatan los vasos son los responsables del dolor de cabeza, del enrojecimiento de los ojos, de que empiece el paciente a escurrirle moco como agua y de esta sensación como de debilidad. Entonces, eso es por un lado. Y por otro lado, el mismo virus también genera su propio efecto dañino contra las células, en este caso del aparato respiratorio, pero cuando estos virus llegan a pasar al torrente sanguíneo, entonces empiezan a diseminar a otras partes del cuerpo y particularmente las articulaciones tienen las características del epitelio de las células son muy parecidas a las del aparato respiratorio. Entonces, es muy fácil que el virus, una vez que haya entrado a la vía respiratoria superior, se vaya a estas regiones. De hecho, haciendo nada más un paréntesis, estamos hablando de virus, pero hay algunas bacterias particularmente, hay unas variedades de streptococo que tienen cierta predilección no solamente por el aparato respiratorio, sino también por las válvulas cardíacas, por el riñón y por la piel. Entonces, puede generarnos complicaciones. Una infección de vía respiratoria superior nos puede generar una artritis séptica, una glomerulonefritis, una endocarditis o una erisipela. Entonces, y es porque esa bacteria entró por la nariz y después se diseminó por otras partes del organismo, ¿no? Entonces, básicamente por eso es que tenemos estos síntomas. Y entonces, pues bueno, también vamos a mencionar otro problema que está muy ligado a esto y no es un problema necesariamente de salud, pero es el de la automedicación. ¿Por qué? Me siento mal, sé que tengo que ir a trabajar, tengo la junta con los hijos o tengo una junta importante en el trabajo, voy a salir de viaje,
me voy a tomar algo, voy a poner entre comillas, para cortarme la gripa, o por lo menos para que las molestias se me quiten, ¿no? Dependiendo de cada paciente, como tú decías, lo más molesto es este cuerpo cortado, el no tener ni siquiera ganas de trabajar, el dolor de cabeza que no me deja pensar, o simplemente la congestión que no te deja respirar y que además a su vez la congestión te va a generar dolor de cabeza. Entonces, pues al menos aquí en México sí recurrimos mucho al uso de antigripales, que no es que esté mal, o sea, para una cuestión inicial o de emergencia se pueden utilizar. Sin embargo, o afortunadamente, decía un maestro mío, que con, sin o a pesar del médico, las gripas se van a recuperar solas. Y a veces lo único que necesitan es un poco de reposo, una buena hidratación y buena alimentación, ¿no? Y eso también da pie a, bueno, podríamos escribir cualquier cantidad de libros sobre remedios y recomendaciones desde la abuela hasta la vecina, como decía yo hace unos minutos. Claro. Pero bueno, tenemos la opción de poder utilizar antigripales que son muy buenos, que nos controlan básicamente todos los síntomas iniciales de este tipo de infecciones y que nos permiten o le permiten al cuerpo que su propio sistema de defensas pues empiece a trabajar. Simplemente le estamos dando una ayudadita para que poco a poco el cuerpo vaya eliminando el virus. Todos los virus tienen un ciclo de vida, que pueden ir de 5 a 7 días y generalmente en esos 5 a 7 días el virus ya lo eliminamos del cuerpo. A veces lo que padecemos es lo que nos dejó el virus en el organismo, que puede ser un proceso inflamatorio o incluso pues otra complicación cuando llega una bacteria. Es muy interesante, quedó muy claro. Ujú. Y hablabas un poco del tratamiento. Ujú. Tratamientos antigripales en México, en el mundo, Hay también muchos. muchos tratamientos antigripales. Ujú. Farmacológicamente hablando, hay varias sustancias que he escuchado, ¿no? Por ahí, Sí. que unas para la fiebre, otros para, no sé, los síntomas como de estos molestos de que te lloran los ojos, te escurre Ujú. la nariz, y los síntomas a largo plazo, ¿no? Como lo que tú decías. Eh, en general, ¿qué medicamentos existen para tratar la gripe? O sea, los antigripales, ¿cuáles Ujú. son los más comunes? Bueno, podemos abordarlos desde dos puntos de vista. Vamos a mencionarlos en este momento de forma, digamos, independiente para que la gente también entienda qué hace cada cosa. Pero en el mercado ya tenemos combinaciones de productos que nos hacen también la vida más sencilla. Claro. Porque si me estoy acordando que una tableta es cada 8 horas y que la otra es cada 12 y que si es un jarabe y que si es una tableta, pues lejos de ayudarme, a veces me complica un poco la existencia. Entonces, bueno, Sí. la industria farmacológica o farmacéutica, pues también le ayuda un poco al ser humano y para eso es que está, ¿no? Pero bueno, generalmente todos los antigripales van a traer 3 medicamentos o 4 medicamentos básicamente. Uno, y el más conocido y el que más se utiliza a nivel mundial es el paracetamol o el acetaminofén. Es un producto que nos va a ayudar a controlar la fiebre, nos ayuda a controlar el cuerpo cortado y el dolor que generalmente te generan este tipo de infecciones. A veces incluso con el puro paracetamol, con el paciente ya puede ser funcional, ¿no? Después, tenemos generalmente en el mercado antigripales donde está asociado un antihistamínico o un descongestivo. Ese medicamento lo que nos va a hacer es que nos va a ayudar a quitarnos esta congestión en la nariz, este escurrimiento de moco que tenemos constantemente, el ojo rojo, el lagrimeo, el estornudo. Bueno, para eso nos ayuda el antihistamínico. Hay muchos antihistamínicos en el mercado. Hay productos que tenemos aquí, bueno, no en México, en el mundo desde hace 50 años, que cumplen con esa función de quitarme esas molestias iniciales que genera una gripa, porque recordemos que decía yo hace unos minutos que son procesos que te van a durar 3 a 4 días, o sea, no estamos Sí. hablando de un tratamiento que te vas a tomar por meses, como en el caso de una rinitis alérgica, y ahí sí ya tenemos que ser un poco más cuidadosos en la selección del antihistamínico. Digo, eso tampoco significa que no nos fijemos en lo que estemos consumiendo. Tercero, hay un tercer producto que pueden estar asociados, que son medicamentos para la tos, ¿no? Hay muchos pacientes que ese tipo de infecciones están asociados a una tos seca, una tos irritativa. Generalmente pueden traer dextrometorfano, es lo más frecuente, que dentro de los medicamentos que son para la tos, digamos que es el que te va a ayudar a controlar este síntoma. Y finalmente hay asociaciones con algunos antivirales. Digamos, el más común o el más conocido por muchos años es la mantadina. La mantadina es un derivado
de un producto que se llaman adamantos, así se llaman. Sí. Si les suena parecido a cierta película, es coincidencia nada más. Sí, suena parecido. Suena parecido, pero así se llama el grupo Ajá. adamantos. Sí. Entonces, es un derivado de esta sal, de este producto, y originalmente se descubrió para utilizarse en pacientes que tenían problemas de Parkinson, ¿no? O sea, y además se utilizaba a dosis bastante elevadas. Pero pues se encontró que este producto además también era, o había algún virus particularmente el que era muy sensible, que son los virus de la influenza. Ajá. Los virus de la influenza originalmente con la mantadina pues prácticamente se eliminaban al 100%. En la actualidad ya se reporta resistencia a este producto, sin embargo sigue funcionando porque no solamente afecta al virus de la influenza, sino que también puede afectar a los rinovirus, a los adenovirus, o sea, es un antiviral que puede tener cierto efecto también para controlar la replicación viral de estos gérmenes, ¿no? Y básicamente esos son los 4 componentes, los 3 o 4 componentes que pueden traer los antivirales, ¿no? Aquí en México, pues sí, efectivamente hay una marca que se llama Antifludes, que tiene ya más de 50 años en el mercado y que básicamente tiene esta combinación de amantadina con clorfenamina y con paracetamol. Es decir, unimos un antihistamínico, un antiviral y además un medicamento que nos va a controlar la fiebre y el dolor de cabeza. Y de pues bueno, que es el original, pues hay cientos de copias en todo, a lo largo de todo el país, y todos se rigen básicamente por el mismo mecanismo, ¿no? Recordar que es un producto que nos ayuda a controlar estos primeros síntomas del resfriado común, pero pues que siempre es importante recordar a la gente que tienen que visitar al médico, ¿no? A veces hay condiciones especiales donde a lo mejor se requiere algo más que este tipo de productos y pues bueno, ya será el pediatra, el médico general, porque además es una cuestión que va mucho con el médico de primer contacto, Claro. pero también con el especialista, con el otorrinolaringólogo, y él determinará si es necesario agregar alguna otra cosa más. Y cuando digo otra cosa más, puede ser desde medidas generales. A lo mejor lo que te voy a indicar es que, ¿sabes qué, Vic? Pues vete a tu casa, descansa y mañana vas a estar muy bien. O incluso a lo mejor te voy a sugerir un antibiótico ya en forma, o a lo mejor te voy a agregar otros productos, porque además, un detalle importante, voy a hacer otro paréntesis. Aquí en México, aproximadamente el 30% de la población tiene procesos de alergia. Sí. Entonces, cuando se junta una gripa con una alergia, desastre total. O sea, el paciente le va literalmente como en feria. Y ahí sí requiere también un tratamiento específico para la alergia, por poner un ejemplo. Entonces, Claro. siempre es importante recordar que todo este tipo de procesos infecciosos, si bien estos medicamentos nos ayudan a controlar los primeros síntomas, es importante acudir con el médico, ¿no? Algo, por ejemplo, que nos pasa muy frecuentemente, tienen muchas dudas las mamás. Las mamás, sabemos que no hay nada más importante para nosotros que nuestros hijos, y cuando el niño se empieza a quejar de dolor de cabeza y lo vemos así ya con el moco escurriendo, y típicamente no conozco niño que no sea una bala. Entonces, o sea, ya las mamás saben perfectamente reconocer cuando el niño o la niña no come bien, viene sin ganas. Ujú. Vamos, cada quien conoce a sus hijos, Claro. y siempre les genera mucha duda o mucha ansiedad el utilizar este tipo de productos, aun cuando el pediatra o el médico general los indica. Pero bueno, hacerles el comentario de que son productos seguros, que están avalados, que tienen todos los registros requeridos para la comercialización y el uso de estos fármacos, y que lo pueden administrar con seguridad a sus pequeños. Claro, sí, estoy completamente de acuerdo. Es muy importante, primero, entender esto, lo que dices en la parte farmacológica, qué es lo que hace cada cosa, y sobre todo los padres, ¿no? Que son los que pues, más dudas siempre tienen sobre sus hijos. Y a ver, tú sabes, ¿no? Claro. Los papás, las mamás son los que siempre están ahí en el WhatsApp del doctor preguntando cualquier duda, cualquier dosis, cualquier hora, Cualquier cosa. cualquier cosa que se presente. Ujú. Y, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando era niño, mi mamá me daba, cuando me daba fiebre, ¿no? Me daba paracetamol, el que tú Ujú. dijiste. O cuando tenía los ojos llorosos y tenía escurrimiento nasal, me daba un antihistamínico aparte. Ujú. Y luego yo veía que había antivirales y todo. Entonces eran 3 o 4 tabletas diferentes.
Entonces yo me acuerdo que a las 6 horas esto, a las 8 horas esto, a las 9 horas. Y cuando yo me enfermaba, lo que más odiaba era tomar diferentes tomas. Y era, a ver, me estoy tomando 27 pastillas al día Ajá. para quitarme esta sensación y esta gripa. Y gracias a la tecnología, gracias a todo, creo que se han creado como las conjunciones, ¿no? De medicamentos que Claro. en una sola cápsula, en una Puedes sola tener todo. puedes tener todo. Y eso creo que es algo muy cómodo, sobre todo para los papás, para las Ujú. mamás o para cualquier persona que quiera llevar su tratamiento fácilmente, ¿no? Ujú. Fíjate que, bueno, esto que acabas de mencionar es muy importante, ¿no? Finalmente la tecnología, y así es para ayudarle o hacerle la vida más fácil al ser humano. Y eso implica también, pues, todos estos procesos de producción. Déjame decirte que, por ejemplo, hablando de Antifludes, que es este antiviral que fue el innovador, es un producto mexicano, ajá, se desarrolla en una planta de fabricación dentro de México. Y además hay una tecnología, hay un aparato, ajá, que se llama Consigma. Déjame decirte que este producto, bueno, perdón, esta tecnología coloca en cada cápsula exactamente la cantidad de dosis que se requiere o que está aprobado para este fármaco, Lo hace ¿no? más seguro. Por supuesto, Claro que porque sí. no hay de que me pasé 2 miligramos o me pasé tantito más o me pasé de 2 gotas más, 2 gotas menos, ¿no? Porque recordemos que también tenemos presentaciones para niños en solución y en gotas. Entonces, te decía yo, es muy, muy detallado el proceso para armar una cápsula. Pero además, déjame decirte que este sistema, cuando detecta que una cápsula no está de forma gramada o de forma adecuadamente combinada con los compuestos, la elimina. Entonces, el producto que llega a ustedes ha sido elaborado con la más alta tecnología, cuidando todos los detalles de producción, cuidando todos los detalles de calidad. Esta tecnología que se llama Consigma, déjame decirte que está aprobada por COFEPRIS, por la FDA, y no es por estar poniéndole ahora sí que mucha crema a mis tacos, pero ha sido o es una tecnología que se utiliza en todo el mundo, particularmente la que tenemos aquí en México, para la producción de antifludes. Es una maquinaria o es una tecnología que ha sido probada, voy a utilizar un anglicismo, testeada, Claro. con varias, con varios regímenes de estudio, de análisis, y siempre incluso sobrepasa el estándar que es requerido, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la gente también puede estar segura de que el producto que va a comprar, y perdón por hacer la mención, pero sí, cuando tú estás comprando antifludes, no solamente estás comprando un antiviral, estás comprando calidad y estás comprando seguridad. Ajá. Claro. Sabemos que hay 1000 marcas extras o 1000 copias en el mercado, pero el innovador es solamente uno. Pero sí, la realidad es que la tecnología nos ha ayudado a que en una sola cápsula tengas tú todos los productos en una concentración adecuada, evitando, por supuesto, el riesgo de una intoxicación o de alguna reacción adversa. Me encanta, a mí me encanta la practicidad, sobre todo cuando tomo tratamientos. A ver, somos doctores Sí, y a veces le damos medicamentos a nuestros pacientes y decimos, no, pues que se lo tome, ¿no? Son claro. 14 pastillas, que se lo Sí, tome, pero no exactamente. pensamos en la dificultad, la practicidad de esto y creo que justamente cumple esto. A mí personalmente prefiero siempre tomar solamente una cápsula, tomar solamente una pastilla Claro. para llevar un tratamiento. Y a lo que voy es que cuando ya nuestro médico nos receta este medicamento, ¿cuántos días tenemos que tomarlo en promedio? Digo, Ujú. depende de cada paciente, porque si tu médico te lo recetó es porque sabe que tú lo Es necesitas, ¿no? correcto. Ujú. Más o menos la gente se pregunta, oye, ¿me lo tengo que tomar los días que me dice el medicamento, el Ujú. doctor? O sea, me dijo tantos días, ¿me lo tengo que tomar así? O si ya me empiezo a sentir mejor, lo puedo dejar. O si Ujú. ya con unas 2 dosis, unas 2 tomas, ya me recuperé. Dejo las otras que decía en la receta. ¿Qué se debe hacer? Fíjate que ahí estás abordando dos temas muy interesantes. Pero bueno, comentaba yo hace unos minutos que normalmente todos los virus tienen un tiempo de replicación viral que van de 4 a 5 días. Entonces, la recomendación es consumir el producto por 5 días, ajá, que es el tiempo en que nosotros, o bueno, que la ciencia ha determinado, no lo digo yo, ya está esto publicado, que es más o menos el tiempo que el paciente va a tener síntomas, ajá. Y generalmente las presentaciones ya vienen también formuladas o pensadas para esos 5 días.
Pero tú decías hace uno, recordemos ahora, son medicamentos sintomáticos. Ajá. Sí. Entonces es muy frecuente ver que hay pacientes que lo toman por 3 o 4 días y pues ya se sienten bien. Insisto, el medicamento lo que hace es ayudarle a tu cuerpo, pero tu cuerpo también está trabajando. Pero la recomendación es tomarla por 5 días. Sin embargo, mencionaste tú algo de que pues si ya me siento bien, como Ujú. al tercer día me lo tengo que tomar. Bueno, aquí es qué es lo que estás tomando. Si lo que tú estás tomando es un medicamento para quitarte los síntomas y tú ya te sientes bien, bueno, de todas formas la recomendación va a ser que te lo tomes por los 5 días y que no estés suspendiendo los tratamientos. Y eso nos pasa muy frecuentemente, sobre todo, por ejemplo, en el paciente con procesos alérgicos. Sí. Son tan maravillosos los medicamentos que tenemos actualmente que en 2 o 3 días el paciente ya está controlado. Pero el proceso de control de la rinitis alérgica se lleva 2 semanas. Entonces, si el paciente suspende el tratamiento a los 2 o 3 días, pues en 3 o 4 va a regresar con los síntomas y entonces va a pensar, el tratamiento que me dio el doctor no funcionó. Entonces, siempre hay que explicarle. Ejemplo 2. Infecciones que requieren el uso de un antibiótico. Igual, son antibióticos. Es más, y ahorita que comentabas esta practicidad de los días, eh, a título personal te diré que yo estoy un poco en contra de los tratamientos de 3 días, ajá, que, Ok. que pululan mucho en procesos respiratorios. Pero bueno, hay tratamientos que duran 5 días, 6 días, ¿no? Y hay pacientes que como el medicamento es tan bueno, al tercero o al segundo o tercer día ya están bien Ya. y dejan de tomar el producto. Malo. ¿Por qué? Porque, bueno, uno, tú no sabes si realmente mataste a la bacteria. 2, estás generando resistencia bacteriana, porque si no mataste a la bacteria y nada más la tontaste, nada más le dijiste, oye, ya hay alguien allá afuera que me puede dar problemas. Entonces genero mecanismos de defensa para poderme defender y a eso es a lo que me refiero con resistencia bacteriana. Y todavía peor aún, que llegan a la consulta y me dicen, doctor, es que mi esposo, mi hija, mi tía, mi mamá, mi abuelita se empezó a sentir mal y me sobraron unas pastillas del tratamiento pasado y se las empecé a dar. Entonces, ni te tenían que haber sobrado pastillas, ni tenías por qué Sí. haberle dado eso a tu abuelita y tenías que haberla traído primero al doctor. Entonces, tengan mucho cuidado porque no saben el efecto que van a generar en ese paciente. Entonces, la recomendación, puse estos 2 ejemplos muy puntuales de una infección o de un proceso alérgico, también para hacerle entender a la población que si el médico se los está mandando por determinada cantidad de tiempo, no es porque querramos que sea así, sino porque hay procesos, no me vas a dejar mentir, y también pasa en ortopedia, ¿no? O sea, a veces les pedimos a los pacientes que se tomen X fármaco por determinado tiempo, porque es el tiempo en el que consideramos que se va a desinflamar la articulación o el músculo. Y pues como el paciente es un paciente joven y se siente bien, pues ahí a los 2 días ya le está dando dura la rodilla o está haciendo movimientos que no debe de Siempre. hacer. Ujú. Entonces, y lo mismo pasa en esta situación, ¿no? Y en muchas áreas de la medicina. Entonces, la recomendación son los 5 días que indica el médico o el pediatra. Perfecto, ya más claro, ni el agua. No, Oye, bueno, y ahora sé que tú como otorrino, pues ves a varios pacientes, sí. ¿no? Diario y ves estos padecimientos, ¿no? Rinitis, gripa. Pero yo te quiero preguntar algo que los doctores no recomendamos usualmente y Ujú. que la gente llega contigo y te dice, oiga, es que mi vecina me recomendó que me tomara ajo con jengibre Bueno. en vez de tomarme el antihistamínico. O ¿sabe qué? Que me metiera a la cabeza una olla de agua caliente, cosas así. ¿Me puedes contar un poquito de los remedios que has escuchado en tu consulta, Claro, medio extravagantes, medio raros que, bueno, tú sabes más que yo? claro. Bueno, yo creo que podríamos hacer un libro de remedios caseros, particularmente el de la tos, es de lo que más tengo anécdotas, pero bueno, hablando del jengibre y el agua caliente y todo lo que tú mencionas. Bueno, vamos a partir del principio que muchos de los fármacos que nosotros tomamos derivan de plantas. Ajá. Entonces, bueno, particularmente en México tenemos una tradición en cuanto a la herbolaria mexicana muy importante y no es que no funcione, simplemente que no tenemos cómo medirlo o cómo saber si realmente funciona o no funciona. Entonces, y eso se presta mucho al empirismo y a hablar de la experiencia que yo tuve con X producto, ¿no?
Lo que pasa, por ejemplo, con productos como el jengibre, la cúrcuma, lo que hacen es que el eucalipto, el mentol, hacen que se descongestione, tienen cierto efecto eh, broncodilatador y eso ayuda a que las vías respiratorias se abran, ¿no? Tienen un efecto descongestivo en la nariz y mejoran. Sin embargo, pues bueno, más allá de perdón, más allá del jengibre, ese jengibre viene en un té, ¿no? Entonces, lo que le ayuda a ese paciente, además del producto, es estar hidratándose. Claro. Ajá, uno. Dos, las vaporizaciones, ¿no? En Sí. general, comentábamos que bueno, eso no lo comentamos. Cuando hay una infección, bueno, ya pasó lo que haya pasado y tú ya te infectaste o ya el paciente se infectó. El virus o la bacteria lo que va a hacer es que va todavía a obstaculizar más tus mecanismos de defensa. Es decir, va a ser el moco todavía más espeso y cuando el moco se vuelve espeso empieza a oxidarse y entonces cambia de color. Ajá. Y entonces, doctor, es que mire, el moco está verde Hulk, por llamarlo de un tono, ¿no? O verde oscuro. Bueno, eso no es igual a que sea una bacteria. Es igual a que ese moco ya se quedó estancado en la nariz y ya pasó un tiempo suficiente para que se oxidara y que cambiara de color. En un paciente donde a lo mejor tiene mucho flujo nasal, pues a lo mejor ni siquiera llega a verde, se queda en blanco, ¿no? Porque no le dio tiempo a la nariz, a estancarse en la nariz y a cambiar de color. Uno. Y dos, hablábamos de un sistema de barrido que con el frío se paraliza. Bueno, si yo expongo a mi paciente a un vapor o a vapor de agua, lo que voy a hacer es que voy a hacer ese moco más aguado, voy a descongelar a ese sistema de barrido y entonces el propio sistema de barrido va a empezar a salir y entonces el paciente dice, es que me puse a inhalar este vapor y empezó a fluir todo. Claro, lo único que hiciste fue llevarle agua y no está mal, tampoco estoy diciendo que no funciona, por supuesto que sirve. Ahora, de ahí, cada quien le pone de su cosecha. Es que le eche unas hojas de mentol, es que le eche unas pastillas de alcanfor, es que le eche una cosa que se vende en las farmacias y que es el apapacho que ayuda, que alivia, le eche unas hojas de eucalipto, o sea, todos esos son descongestivos, pero lo que realmente le ayuda al paciente es estar inhalando vapor de agua, o sea, el vapor de agua y por supuesto el incremento en la temperatura también favorece que todas esas secreciones sean más fácilmente eliminadas. Ajo, cebolla morada, ¿qué otra cosa? Bombones, miel con limón. O sea, todo eso sí funciona, pero, o sea, tiene como cuestiones muy puntuales, ¿no? O sea, por ejemplo, pues, hay escritos que han descrito a su vez que el ajo y la cebolla morada tienen cierto efecto para evacuar secreciones, ajá, y que tienen cierto efecto también en cuanto a la actividad inflamatoria, bueno, a la actividad de defensa a nivel local. Entonces la gente, pues bueno, en un intento, porque es barato, porque es rápido, también recordemos que siempre buscamos algo que sea económico y no necesariamente lo natural es sano. Ajá, eso es muy importante. No todo lo que nos recomienda la herbolaria es sano cuando no se utiliza de forma adecuada, ¿no? O sea, han llegado pacientes a la consulta exhalando, sudando ajo, o sea, entonces pues es impresionante la cantidad de ajo que toman, porque así como hay gente que recomendamos que se tome o que le han recomendado, perdón, que se tome una cabecita de ajo, dice, porque si una cabecita me funciona, seguramente 2 me funciona al doble y 3 al triple. Entonces, pues echando una cabeza de ajo completa todos los días, ¿no? Sí. Hace poquito llegó a la consulta una paciente que le dijeron que la ruda era buena para la tos. Pues la señora tomaba, se untaba, se bañaba con la ruda. Entonces llegó al consultorio oliendo a ruda. Ajá, pero porque su abuelita y su mamá y su tía, o sea, no es que esté mal, lo pueden hacer, mal no les va a hacer, pero hay cosas que definitivamente no van a funcionar. Entonces, igual lo de la miel con limón. Sí. A ver. La tos, ¿no? La tos. Y también para las infecciones. Y sí tienen un fenómeno, un efecto, ¿no? Está demostrado que, por ejemplo, la miel es mucha azúcar,
voy a hablar en términos un poco científicos, médicos, es un compuesto hiperosmolar. Ajá, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo le unto miel a la faringe o a la garganta, pues deshidrato las bacterias y las mato. Ajá, y además le estoy agregando vitamina C, que tiene a través del limón, y se sabe que la vitamina C mejora la resistencia de los epitelios, engruesa la superficie del aparato respiratorio, mejora la resistencia de los vasos. Entonces, o sea, sí tiene un trasfondo médico, pero vamos, lo utilizamos como Dios nos da a entender. No, insisto, no es que esté mal, no hace daño, pero tampoco es lo que va a mejorar al paciente, ¿no? Por ejemplo, hace poquito llegó a la consulta un paciente que tenía una faringoamigdalitis. Tenía la faringoamigdalitis, es una infección de las anginas, pero este paciente, bueno, tenía las anginas como 2 albóndigas con 2 natas de pus encima de las anginas, estaba desarrollando un absceso y pues se había controlado con miel con limón. Pues bueno, y pasaron 3 días y cuando llegó el paciente al tercer día ya no podía ni abrir la boca y terminamos hospitalizándolo para poderle drenar el absceso. Si él hubiera venido desde el primer día cuando las molestias fueron importantes, porque además también tomó antigripales, hizo gárgaras con bicarbonato, todos los remedios que tiene que tenemos. Entonces, la recomendación del médico es en este tipo de procesos, cuando ven que algo no es como lo habitual, pues no se esperen y no se automediquen. A veces puede ser peligroso la automedicación. Por eso siempre todos los medicamentos deben de ir recomendados por un doctor. Entendemos que puede haber alguna situación que te haga llegar a consumir un producto sin preguntarle al médico. Pero en una de esas, la automedicación puede ser peligrosa. Como tú decías, nosotros pues sabemos que hay ciertos remedios que sí funcionan y que de cierta manera pueden ayudar a ciertas cosas. Pero la verdad es que las personas no saben detectar cuando una enfermedad se puede complicar, Es ¿no? correcto. Entonces, la complicación es lo que los médicos nos preocupa. No es tanto que, no, se va a tomar el medicamento, se va a tomar otro remedio que yo no le dije. No es eso. Es que no se están dando cuenta que para eso tiene que haber un diagnóstico antes, ¿no? Como tú dices, el absceso que se complicó y lo tuvieron que drenar. O yo he visto cosas que peor, ¿no? Luego se va al cerebro. O luego tienes que hacer una cirugía súper grande, abrir el cuello, abrir todo para quitar todo el pus. Se va al corazón, como tú dices, también a las válvulas cardíacas. Y puede ser mortal, ¿no? Literalmente. Entonces, esas complicaciones son las que a veces por eso los doctores a veces como que decimos, es bien gruñón el doctor. No es por eso, es porque queremos que no se complique algo más, ¿no? Esa parte de tomar pues remedios. Oye, también mencionabas 3 cosas que están en la parte social que todo mundo dice y que nadie sabemos si son ciertas. Ajá. El color del moco. Okay. Que dicen, color del moco verde es tal cosa, color del moco amarillo representa tal cosa, el transparente dicen muchos, es por virus. Entonces, esos 3 colores del moco que todos conocemos, ¿es cierto lo que dicen que con el color del moco puedes diagnosticar cuál es la etiología del problema que tienes? Falso. Falso. A ver, comentábamos hace unos minutos algo al respecto. Normalmente el ser humano produce 2 litros de moco al día. El ser humano sano. 2 litros. 2 litros. Ajá. O sea, si a eso le agregas que el paciente tiene una infección o un proceso alérgico, esos 2 litros se pueden volver 4 o 5 litros. Ajá. Entonces, o sea, y sobre todo, además, en los niños pequeños son fábricas productoras de moco a gran escala. Entonces, normalmente el proceso de la formación de moco, se genera un líquido acuoso, transparente, que se va a combinar junto con una secreción que nosotros llamamos mucina, que es una sustancia como pegajosa. Entonces, ahí se genera el moco y el moco es transparente. Ajá. Posteriormente, ese moco, por este sistema de barrido, va a ir migrando hacia la parte de la garganta, que es la vía final del moco, y en el camino, dependiendo de la velocidad a la que se ha movido, puede ir cambiando de color. Y primero es blanco, luego es amarillo, luego es verde claro y luego es verde intenso. Vamos a verde ponerle. Hulk, ¿no? Sí, ahorita les voy a hacer una anécdota de una mamá, de un color que no he visto yo, pero bueno, algún día lo veré. Ahora, cuando hay por ejemplo, una infección viral o un proceso alérgico, hay una irritación intensa de la mucosa o del revestimiento interior de la nariz. Entonces, esa producción de moco se ve acelerada y entonces el paciente empieza a escurrirle moco como agua o siente que pasa moco hacia atrás y que está deglutiendo moco y es transparente. Ajá.
pero porque hay un proceso irritativo que está generando que tú produzcas mucho moco, hay un proceso inflamatorio, hay un trasudado líquido transparente. Ajá, ahora, estoy diciendo moco transparente. El paciente lo describe como agua, pero no es agua, es moco. ¿Y por qué se los comento esto? Porque, por ejemplo, en el caso de un paciente con alergia, ese moco viene cargado de estas sustancias que les comenté hace ratito que generaban la fiebre y generaban el dolor. Bueno, también se generan ahí. Y así como producen vasodilatación o enrojecimiento de los ojos, producen enrojecimiento también de la garganta. Entonces ahí viene uno de los primeros errores diagnósticos que vemos frecuentemente, que un paciente con alergia se ha confundido con un paciente con infección. ¿Por qué? Porque van a la consulta, el paciente dice es que tengo moco, tengo congestión, me asomo a la garganta, veo rojo, es infección. No, o sea, hay que analizar bien todo el caso. Ahora, vamos a suponer que el paciente se infectó. Ajá. Entonces, pues todos estos mecanismos que hemos comentado a lo largo de la charla se detienen. Sí. Entonces, ese barrido se vuelve más lento. Cuando la infección está a todo lo que da, pues prácticamente ese sistema de barrido se paraliza y el moco se sigue produciendo porque la vía respiratoria lo que dice es que necesito sacar ese virus de aquí, necesito bloquearlo. ¿Y cómo lo voy a bloquear? Con moco. Entonces produzco más moco, pero como el sistema de barrido está detenido, entonces el proceso químico de oxidación sucede y entonces el moco se vuelve pegajoso, espeso y verde. Y entonces por eso la gente relaciona, es que el moco verde es igual a infección. Pero les voy a poner otro ejemplo. Vamos a suponer que se van de vacaciones y se suben a un avión y se van a un destino que les lleva 10 horas. Y las 10 horas estuvieron expuestos al aire acondicionado del avión. Cuando ustedes se suenan la nariz, el moco va a salir verde y duro. No hubo infección. Pero entonces, ¿por qué se volvió verde? Se volvió verde porque el tiempo que quedó estacionado el moco le dio tiempo a cambiar de color, ¿de acuerdo? Más por el tiempo. Es por el tiempo. Los colores es correcto, es por el tiempo de oxidación. No tiene nada que ver. Bacterias, sí, exactamente. Hace poquito, bueno, llegó una mamá, que era la anécdota que les iba a platicar, y me dijo, doctor, es que ya el moco de mi hijo ya no es verde, es azul. Y yo, ¿cómo que es azul? Sí, mírelo. Y bueno, además las mamás traen el moco. Entonces, me lo enseñó. Bueno, si era un moco que prácticamente ya era oscuro, pero porque ya eran costras. Entonces, ya para que sea costra, o sea, ya ni siquiera fue verde, ya le va pintando al café. Ajá, o café o incluso al negro. Entonces, pero vamos, el tono del color no tiene nada que ver ni sirve para diagnosticar procesos. Increíble. ¿No? Mito destruido. Mito destruido. Completamente. Exactamente. ¿Cuál es el otro que tienes? Oye, te quería preguntar. Dime. Mucha gente, ahorita que decías de la influenza, del COVID, todo esto, decían, ¿es necesario hacernos una prueba diagnóstica? Una prueba rápida cada vez que nos enfermamos. ¿No es necesario? ¿Cuándo sí hacerla? ¿Cuándo no hacerla? ¿Lo recomiendas? Bueno, en general, si nos vemos muy estrictos, la recomendación es sí. Ajá, para saber qué tienes. Ahora, ¿por qué comento esto? Muchas veces ya, lo hemos visto ya también en la consulta, que hay pacientes que no sabemos si el diagnóstico es COVID o es influenza o es otro virus. Es más, yo tengo pacientes que les hemos mandado la prueba y las dos salen negativas. Y el paciente se sigue sintiendo mal. Y entonces me dice, doctor, ¿qué tengo? Bueno, aunque pareciera que no sirvió la prueba, sí sirve. Porque al menos ya descartamos, o sea, no todas las pruebas son para encontrar un diagnóstico. Las pruebas también son a veces para descartar cosas. Pero bueno, la verdad es que yo les recomiendo a los pacientes cuando tienen síntomas que ya van un poco más atípicos o no concuerdan con un cuadro normal de una gripa, pues sí que se hagan la prueba, ¿no? Una fiebre muy intensa, un cansancio exagerado, una tos que les genera dificultad para respirar. Bueno, además de otros estudios, pues sí les sugerimos que se tomen estas pruebas. Eso es número uno. Número dos. O sea, número uno es para descartar que no la tengan. Número dos, para, decir, sí la tienes y entonces hay que reorientar el tratamiento. Y número tres, también depende mucho de qué paciente es el que se está enfermando. Si la que se enferma es, por ejemplo, no sé si, vamos a mencionar, un paciente que tiene que trabajar con muchas otras personas al mismo tiempo. Trabaja en una fábrica, en una oficina y está tose. Entonces yo sí le digo, ¿sabes qué? Sí, tómate la prueba. Porque si no te doy tratamiento y a lo mejor en 48 horas ya te puedes tú presentar a trabajar. Pero si tú te haces la prueba y eres positivo,
O sea, por responsabilidad social, te debes que quedar en tu casa por lo menos 5 días a que termines de eliminar el virus y ya te puedas presentar. Sí. Entonces, depende, o por ejemplo, si es un niño que va a la escuela y tiene 40 compañeros, entonces luego a veces ya sabemos que en las primarias y en las guarderías es de cajón que cuando uno se enferman todos, pero no es lo mismo que te enfermes de una gripa que te enfermes de un virus por SARS-CoV-2. Ajá, entonces, o sea, por eso la recomendación es de que dependiendo del cuadro y de las condiciones en que el paciente se presente, tomar la prueba. Cuando tengan fiebre, que no, hay pacientes que, por ejemplo, tú les das el paracetamol, ibuprofeno y siguen con fiebre. Ajá, entonces, bueno, además de que le vas a tomar una prueba de influenza o de COVID, le vas a tomar unas placas, le vas a tomar una biometría hemática, ¿no? O pacientes que, doctor, es que la tos, que además ahora con la variante de Omicron y todas las subvariantes que han salido, el síntoma residual muchas veces es tos. Pero además, desde un inicio, la tos es muy intensa. Y a veces el paciente dice que cada que toso, doctor, siento que me voy a desmayar, siento que ya no respiro, siento que no me llega aire. En ese le voy a tomar la prueba. Paciente que a lo mejor, a ese también me pasó hace poquito. Recibía unos pacientes, era toda una familia y venían de un viaje de Asia. No tengo nada en contra, queremos a todos en México, saben que México es un país que amamos a toda la gente, pero venían particularmente de un viaje que hicieron por varios países de Asia, porque fueron un tour donde estuvieron como en 5 países. Y los pacientes se empezaron a sentir mal desde el viaje. Desde 2 días antes de que tomaran el vuelo de regreso a México, venían enfermos, pero con un cuadro verdaderamente muy, muy aparatoso, y eran 3. Y todavía llegan aquí a México, se automedican y no van a la consulta. Todavía se esperaron otros 5 días más aquí en México. Entonces, este caso, por ejemplo, que estoy comentando, de hecho, yo lo reporté al hospital, porque además por responsabilidad social tengo que hacerlo. Porque si esos pacientes que venían de Asia, que al final de cuentas fue un virus respiratorio, no recuerdo el nombre, pero bueno, se descartó cualquier otra infección en los 3. Pero si ellos hubieran traído un virus distinto a los que ya tenemos aquí en el país, imagínate lo que hubiera pasado si dejamos a esos pacientes que estén circulando pues por todos lados. O sea, y desafortunadamente parece que no entendemos esto, ¿no? O sea, paciente que viene de viaje y tú no sabes dónde estuvo, tómale la prueba. O sea, no te esperes a ver qué va a hacer. 100%. Es algo muy real Sí. y ya nos ha pasado varias veces en los últimos 4 años, ¿no? Sí, exactamente. Todo Entonces, eso. ¿para qué nos arriesgamos? Entonces, no hay que arriesgarnos. Claro. Oye, y cuéntame ahora de esta parte. Dentro de toda esta parte de los virus, ya hablamos de la enfermedad, hablamos del tratamiento. Ahora, cuando nosotros tenemos una gripa, ¿cuándo podemos catalogar como focos rojos de que se va a complicar? ¿Cuáles son estas cosas que las personas tenemos que darnos cuenta? Ya fuimos al doctor, nos dieron a lo mejor tratamiento, pero no cede. Y estoy preocupado porque, híjole, siento como que no respiro. O siento como que se me está inflando el cachete, ¿no? O ya no veo bien. Entonces, ¿cuáles son esos focos rojos que es lo menos, ¿no? Hay que decirlo, claro. No es muy poco frecuente, pero ¿cuáles son esos focos rojos que la gente tiene que checar? Que decir, ¿sabes qué? Si voy otra vez al doctor, voy al hospital, ¿qué tienen que checar? Ok. Vamos a dividirlo por grupo de edad, que es lo más fácil y porque además va cambiando dependiendo. Niños muy pequeños, ¿cuáles son los focos rojos? Que dejen de amamantar o que todo el tiempo estén llorando, ¿no? O sea, niños que ya le dimos de comer, o fiebre que no se controla con las gotitas del paracetamol, que también en eso luego las mamás abusan, ¿no? Sí. O sea, se vuelven, disculpe, lo digo con mucho cariño, yo sé que todas las madres lo que quieren es lo mejor para sus hijos, pero luego se vuelven doctoras. Entonces, todas, y además van con doctor Google. Entonces, y ahí, bueno, la información cuando no la saben manejar, la iniciativa puede ser peligrosa, ¿no? Entonces, un niño que no come, que llora constantemente, que la fiebre no se controla, o bien que desarrolla hipotermia. Ajá, sobre todo los niños más pequeños no van a desarrollar fiebre. Los bebés no van a desarrollar fiebre, van a desarrollar hipotermia. Entonces, esos son como, vamos, en cuanto a los síntomas. O bien empiezan a ver que tienen problemas para respirar. Hay un signo que se llama tiraje intercostal, donde el paciente cada que respira, pues se le sume toda la piel a nivel de las costillas o a nivel del esternón.
ese niño se está complicando y hay que llevarlo con urgencia, al servicio de urgencias o con el pediatra, porque se puede estar desarrollando una neumonía. Primer grupo. Segundo grupo, niños escolares. Ajá. Con los niños escolares, lo que hay que tener, sobre todo muy en cuenta es uno, que el niño deje de comer, que lo veamos decaído. O sea, decíamos hace unos minutos, los papás conocemos a nuestros hijos y sabemos cuando algo no va bien, o sea, cuando los vemos raros. Que el niño se esté quejando de dolor de oído o de dolor de cabeza intenso, eso es también una señal para llevarlo pronto al médico. O bien también esta dificultad para respirar, que más que tiraje intercostal, lo que el paciente empieza a ver o que los papás empiezan a ver es como los niños se empiezan a poner un poco morados de los labios y aquí debajo de los ojos se empiezan a formar unas ojeras, que uno dice, pues dormiste 8 horas, ¿cómo es que tienes? Ni yo que duermo 4 horas. Entonces, niños con ojeras, sobre todo muy pronunciadas, es porque ese niño no está respirando bien durante la noche y probablemente se esté ahogando. Pero esto, derivado de un proceso congestivo, ¿no? El dolor de oído o dolor de cabeza es porque ya se complicó probablemente con una otitis media. Y ojo también aquí con el dolor de oído. Y eso es muy de mamás. Y perdónenme, señoras, pero como decían, se tenía que decir y se dijo. Gotas analgésicas. Todas las gotas que se venden para oído tienen lidocaína. Entonces, la lidocaína, la estructura que me da dolor en el oído es el tímpano. Entonces, si yo le aplico gotas con lidocaína al oído, lo único que estoy haciendo es quitarle el dolor y enmascarándole el cuadro. Lo que a mí me avisa que se está complicando ese paciente es el dolor. Y yo al quitárselo, dejo que el paciente evolucione y generalmente cuando llegan a la consulta ya llegan con los oídos perforados en el mejor de los casos. Si es que no desarrollaron un absceso o desarrollaron parálisis facial. Entonces, también mucho ojo, sobre todo con los niños en este sentido. Adultos. Fiebre que no se puede controlar con dosis convencionales de paracetamol o dificultad respiratoria. Generalmente la dificultad respiratoria habla de que el proceso ya se pasó muy probablemente a vía respiratoria inferior o que está asociado a otra cosa. ¿Qué es otra cosa? Algún proceso de tipo alérgico. Todas las infecciones echan a andar los procesos alérgicos de la vía respiratoria y los complican, ¿no? O sea, con cuadros de asma o de rinitis alérgica o incluso también de otitis media con derrame o otitis media con efusión, así se le denomina a la complicación por alergia, pero básicamente son esos, ¿no? O sea, fiebre que no logren controlar o dificultad respiratoria. Y en el adulto mayor, lo más importante, también el adulto mayor no siempre hace fiebre. Ese es también el otro detalle, ¿no? Pues dicen, es que no tiene fiebre, pues asumimos que no está mal. No. O sea, un paciente que se queja sobre todo de dificultad respiratoria o de cansancio, sobre todo cuando con labores mínimas, aguas. En el contexto, por supuesto, de una infección de vía respiratoria, hay que llevarlo al médico. Se ha dicho de paso también, todo paciente arriba de 50 años debe de aplicarse o se sugiere que se apliquen la vacuna contra el neumococo cada 5 años. Insisto, la principal causa de mortalidad en el grupo de la tercera edad son las neumonías. Y son neumonías adquiridas en la comunidad, es decir, neumonías adquiridas en la calle. Oye, ¿y esta dificultad respiratoria la podemos ver ayudados del oxímetro? Fíjate qué buena idea. Así como tenemos los termómetros, que todos debemos de tener un termómetro, yo la verdad quizá a lo mejor un poco a la usanza antigua, prefiero los termómetros de mercurio, no les tengo como mucha fe a los infrarrojos y a los digitales que son de aparatito. Un oxímetro. Un oxímetro les puede sacar de muchas dudas y por lo menos estar vigilando que ese paciente, cuando baje la saturación por debajo de 90, aguas. O sea, hay que llevarlo, ¿no? Debajo de 90. Debajo de 90. Cualquier proceso gripal te puede bajar tu saturación a 92, 91 y está bien. Pero ya cuando bajas, estás por debajo de 90, hay que ya ir sacando la cita con el doctor, viendo que todo esté bien y no esperar a que aparezca la complicación. Ok. ¿No? Y ya después de ver todo esto, ya me dieron mi tratamiento, me dieron mi antifludez. Pasaron 5 días, me siento mejor. Pero ya no quiero que me vuelva a dar otra vez gripe. Ya estoy harto porque ya me dio 4 veces al año. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo hay alguna manera de prevenirlo? Ahí entramos en un campo bien interesante, porque curiosamente, y perdón que a lo mejor nos refiramos mucho a la época de la pandemia, pero es que la pandemia nos vino a cambiar y nos vino a generar paradigmas distintos a los que pensábamos que ya estaban resueltos, ¿no? A problemas que pensábamos que ya teníamos manejados, ¿no?
La gente busca, bueno, ¿cómo puedo prevenir infectarme o cómo puedo prevenir no volver a pasar por esto? O incluso un paciente que a lo mejor tuvo te comentaba yo, una posible secuela de tener una infección por COVID es desarrollar infecciones de repetición en la vía respiratoria. Bueno, eh, generalmente los médicos vamos a volver a insistir y nos van a oír como disco rayado. Tienen que comer bien, tienen que hidratarse bien, tienen que buscar la forma de hacer alguna actividad física, algún deporte y bueno, en la medida de sus posibilidades también no adoptar vicios como puede ser el tabaquismo. Pero bueno, desde el punto de vista médico, ¿qué tenemos? Bueno, a nivel local, lo recomendable es utilizar, por ejemplo, lavados nasales, ¿no? O sea, es más, idealmente aquí en una ciudad como la Ciudad de México, donde estamos expuestos a mucha contaminación, o cuando tuvimos estas contingencias hace algunos meses, la recomendación es que el paciente se realice un lavado nasal por lo menos de 2 a 3 veces al día. Un lavado nasal te ayuda a eliminar polvo, partículas, hidrata tu nariz y con eso tú vas a evitar, nada más con eso vas a evitar a que tengas infecciones del aparato respiratorio. Todavía más. La tecnología ha avanzado mucho en eso y ahora hay aguas de mar que están enriquecidas con otras sustancias. La que ahorita tiene pues prácticamente un desarrollo muy importante a nivel mundial es el xilitol. El xilitol es un azúcar, no es azúcar, bueno, mejor dicho, es un carbohidrato con el cual están enriquecidas estas aguas de mar y que además tiene la función de ser un antiviral y un bactericida, un bacteriostático. Es decir, evita que el virus o que la bacteria se pegue a la nariz. Ajá. Entonces, no solamente limpias, hidratas, sino que también previenes. Eso es, por ejemplo, yo sé que en mi trabajo todos están tosiendo, me cargo mi spray, voy a viajar. Y es más, hay incluso hasta de bolsillo, o las presentaciones de niños que tú las puedes llevar y no hay ningún problema. Comentábamos ahorita lo que te generan los vuelos largos con el aire acondicionado. Entonces, el estarte aplicando este tipo de sprays te ayuda muchísimo a mejorar no solamente la función de la nariz, sino además protegerte contra infecciones. Entonces, agua de mar con xilitol es lo ideal a nivel local. ¿Pero qué podemos tomar? Bueno, ahí hay varias cosas que hay en el mercado. Hay inmunoestimulantes, hay inmunomoduladores que aparentemente suenan igual, pero no es lo mismo, que son productos que te van a ayudar a mejorar tu capacidad de respuesta contra infecciones del aparato respiratorio. Y en ese grupo también tenemos, por ejemplo, a los probióticos. Los probióticos que han tenido un desarrollo brutal después de la pandemia, originalmente estaban diseñados pues, para controlar algunos procesos de la vía digestiva, como pudieran ser colitis, cuando abusábamos de los antibióticos, que casi nunca pasa, ¿verdad? Sí. Y que barríamos con toda la flora intestinal y eso a su vez le generaba problemas al paciente. En el lactante, que también desarrollaba pues unos cólicos pavorosos, pues bueno, ya teníamos como varios probióticos. Los probióticos son microorganismos que generan a su vez sustancias que ayudan al bienestar o a la salud del intestino. Obvio, depende también de lo que como. Ajá, porque esos probióticos pues trabajan con una dieta sana, o sea, trabajan con fibra, con carbohidratos sanos, no trabajan con hamburguesas, no trabajan con refrescos enlatados, no trabajan con frituras envasadas. O sea, eso es también importante decirlo. O sea, de nada me sirve tomarme el probiótico si no llevo, bueno, precisamente esta dieta sana ahora se le llama prebiótico, por si también luego cuando están ahí buscando en internet, bueno, prebiótico es el alimento y el probiótico es el microorganismo, ¿no? Entonces te decía yo, hay unos microorganismos ahora, se han desarrollado tanto los probióticos que ahora hay probióticos para sistema respiratorio, para piel, para ojo, para sistema sistema nervioso y que están implicados en diversas patologías, particularmente en aparato respiratorio. Hay, de hecho, ya en el mercado una marca que se llama, vamos a hacer el comentario, que se llama BNIG. El BNIG es el único probiótico que hay en el mercado mexicano que está enfocado en la salud respiratoria del paciente. Lo que hace este producto es que tú te lo consumes y te va a generar en el intestino unas sustancias que se llaman ácidos grasos de cadena corta. Ajá. Esos ácidos de cadena corta entran al torrente sanguíneo y viajan.
hasta el aparato respiratorio. La gran ventaja de este producto es que es específicamente para aparato respiratorio, porque finalmente todos los probióticos te van a generar cosas, cosas buenas, pero este particularmente te genera una sustancia que le va a avisar a tu vía respiratoria de que estés alerta. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer la vía respiratoria? Va a empezar a producir una cosa que se llaman inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas son las defensas que nos previenen contra infecciones. Cuando entra algún virus, la inmunoglobulina se le pega al virus o a la bacteria y entonces ya viene el sistema de defensa y se la come. Entonces, básicamente es lo que hace. Entonces, lo que hacen este producto es que tú generas muchas inmunoglobulinas y estás en un estado de alerta, simplemente. O sea, tu sistema inmunológico está avisado exactamente de que sí, y ahorita que vienen las infecciones de vía respiratoria, entonces tú puedes combinar un aseo nasal para que desde la nariz pares todo y si entró algo de una vez le das pues en la torre ahí al virus o a la bacteria o al alergeno o al polvo o a lo que se te meta en la nariz y además si tú consumes probióticos enfocados a vía respiratoria vas a tener a todo tu sistema inmunológico circulando, siempre vigilando, siempre listo para atacar lo que se pueda llegar a presentar. Eso está muy interesante. Es muy interesante, ¿no? No lo conocía. Yo había escuchado algo, cosas más simples. En esa parte tecnológica de la medicina me gusta mucho. Ajá. Pero, por ejemplo, yo había escuchado de la luz solar. Que la vitamina D también. Bueno, ahorita vamos con la todo vitamina eso es suplemento. Vitamina D, luz solar, o sea, que era algo tan simple que está en casi en todas partes del mundo. Te prevenía también contra enfermedades respiratorias. Es correcto. Bueno, lo que hace la vitamina D, y es también ahí vamos a entrar a un terreno un poquito controversial. Sí. Tú seguramente como ortopedista sabes que en México tenemos una deficiencia profunda de vitamina. Brutal. Sí. O sea, no crean que a los mexicanos nos falta poquito. No. O sea, estamos en el suelo. O sea, les puedo invitar a cualquier persona que se tome una concentración de vitamina D y se van a espantar de lo que van a ver. La vitamina D está involucrado en muchos procesos. Generalmente se le había asociado a piel, pelo, uñas, en general todo lo que es el sistema tegumentario. Pero se descubrió después también de la pandemia de SARS-CoV-2 que dosis altas de vitamina D mejoraban la función de todo tu sistema inmunológico. ¿Cómo es que funciona? Bueno, lo que pasa es que la vitamina D activa la producción de ciertas sustancias que mejoran la respuesta de acción de los virus y además, y cuando me refiero a respuesta de acción, ¿a qué me refiero? Los virus tienen el sistema de defensas tiene a su vez un mecanismo de reconocimiento de los virus que muchas veces imagínense si tenemos la vitamina D en el suelo, pues así está ese sistema de reconocimiento. Es decir, puede pasar el virus enfrente de mí y la célula, el linfocito o el sistema inmunológico no va a reaccionar. Entonces, lo que hace la vitamina D es que echa a andar o activa la producción de varias sustancias que son citocinas, que son unas sustancias que tienen una función como de activar o desactivar, pero en este caso lo que hacen es que activan la producción de anticuerpos, número uno, que ya mencionamos cuáles son, y además activa o genera que todas las células del sistema linfocitario, que son los glóbulos blancos también, que son todos, es una familia muy grande, estén listos para detectar a estos virus o estos gérmenes que normalmente no deben de estar en el cuerpo, o sea, que no pasen desapercibidos, que si pasan enfrente de mí te digo, ¿a dónde vas? Entonces, y si además te agarré, pues le llamo a todas las demás. Tienen unos nombres muy chistosos en medicina, ¿no? Pero eso se le llama quimiotaxis, ¿no? Entonces le mandan una señal a todos las células del sistema inmunológico para que vayan y ataquen a esa bacteria y además le avisen a todas las demás que estén a las vivas porque se nos metió alguien al corral, ¿no? Por llamarlo de una manera muy, muy práctica. Pero sí, la vitamina D, y en relación a la vitamina D, también hay varias publicaciones que dicen que la dosis ideal, salvo lo que tú también hayas visto, porque cambia, por supuesto, en cada especialidad, pero es una dosis mínima diaria de 10,000 unidades por día. Por día. Sí. 10,000 unidades. Es más, la FDA, que es la que está en Estados Unidos, la dosis que recomienda es de 10,000 unidades. Entonces, casi todos ahora hay muchos productos
que vienen enriquecidos con vitamina D. Y bueno, y también es válido, tampoco, si no me puedo consumir las 10,000 unidades por día, pero el hecho de que yo lo esté consumiendo de forma constante, ya sea 2,000, 5,000, 6,000, las que vengan, hay muchos productos que vienen enriquecidos con vitamina D. De hecho, tú no estás para saberlo, ni yo para contártelo, pero BNIG, este probiótico que está enfocado para vía respiratoria, viene enriquecido con vitamina D. Entonces, eso es un extra que tiene este producto y que mejora a la salud inmunológica de los pacientes, ¿no? Pero hay muchos productos, de hecho, hay muchos productos en el mercado que vienen enriquecidos con vitamina D, ¿no? Entonces, pero bueno, es importante y qué bueno que lo mencionaste. Nuevas recomendaciones para la prevención, ¿no? Claro de que todo sí. esto de los resfriados. Oye, Doc, entonces, Dime. ¿qué último mensaje le vamos a dar a nuestra audiencia Claro. acerca de esta automedicación, Ajá. medicación, qué tomar, qué no tomar, hacerle caso al doctor, no hacerle caso al doctor? ¿Qué le podrías decir de mensaje Bueno, a nuestra audiencia? pues bueno, es que son muchas cosas, pero bueno, vamos desde el principio. Antes de que sucedan las cosas, lo más importante es prevenir, ¿no? Entonces, justo comentábamos en esta última parte que qué pueden hacer, pues llevar una vida sana, buena hidratación, buena alimentación. Si es necesario, se pueden apoyar en estos productos como pueden ser los lavados nasales, las irrigaciones nasales con productos que están enriquecidos con xilitol. Hay uno en el mercado que se llama Gotinalmar Defense y justo se llama Defense porque se encarga de defendernos contra este tipo de infecciones. Y además, pues pueden consumir probióticos, pero probióticos que van enfocados a vía respiratoria. Y es importante mencionarlo porque luego a veces la falta de información genera que pues uno piense que porque me estoy tomando un probiótico ya la hice. Y a lo mejor la habrá hecho para otra cosa, porque además se ha descubierto que cada probiótico tiene una función específica. Entonces hay que buscar probióticos o pedirle a su médico que les recomiende un probiótico para vía respiratoria. Y que en este caso ya mencionamos, bueno, en México la marca que está es BNIG y que además viene enriquecida con vitamina D. Bueno, ya brincamos la prevención o a lo mejor no fue suficiente y ya nos enfermamos. Bueno, para los síntomas iniciales tenemos medicamentos antigripales que hay varios en el mercado. Hemos mencionado, bueno, particularmente Antifludes que ya tiene más de 50 años en el mercado. Por 5 días, las dosis vienen perfectamente estandarizadas, establecidas, no hay riesgo de que tengan alguna complicación y generalmente para el objetivo que está diseñado es más que suficiente durante 5 días. Y finalmente, si a pesar de todo esto el proceso sigue, pues bueno, visitar al médico, al especialista, al médico de primer contacto y la recomendación que siempre les hago a los pacientes es no se automediquen. Si tienen dudas, pregunten. Yo siempre les digo a mis pacientes, a veces quizá no les voy a contestar en el momento porque tengo las manos ocupadas en algo, pero pregunten y no se queden con la duda. Trato yo siempre de estimularles o de explicarles a mis pacientes qué espero yo del tratamiento para que ellos también estén conscientes de que tampoco es magia y que las cosas no suceden de un día para otro, pero que tienen un porqué y tienen un objetivo. Y en este caso, pues bueno, visitar al médico les dará la seguridad de que él les va a recomendar algo de acuerdo al problema que ellos tienen. Y bueno, Doc, te quiero agradecer por esta plática. La verdad es que aprendimos mucho sobre un tema tan extenso que es los resfriados, la gripa, y que todavía nos faltaría más información, ¿no? Porque faltan muchas cosas. Extenso, es extenso, súper extenso y además, bueno, yo la verdad te agradezco muchísimo, Vic, el haber podido estar contigo. He disfrutado enormemente esta charla. Espero que igual tu audiencia la haya disfrutado y que además se hayan llevado algún buen consejo o algún tip. Y como tú dices, es un tema que da para mucho, sobre todo ahora que viene la temporada invernal, junto también pues con todos los padecimientos alérgicos que cada vez vemos con más frecuencia. Totalmente. Y bueno, él fue el doctor Francisco Javier Sainez, nuestro experto, otorrinolaringólogo. Yo soy el doctor Vic, ustedes ya me conocen. Este fue un episodio más de Medicina Viral. No te olvides de darnos 5 estrellas en Spotify, seguirnos en YouTube y no te pierdas ningún capítulo nuevo cada semana. Nos estamos viendo en el próximo episodio.